Señores y señoritas, el día de hoy vamos a ver la temporada número 3 de En Rojo, Mio Rojoy, El Cojo, como le quieras llamar, y tú lo vas a ver únicamente en este canal. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte, comentar, compartir y sobre todo dejar tu like. Si no sabes qué comentar, pues comenta me gusta los gatos. De esa forma me ayudarás a que más personas puedan ver mi video. Te lo agradezco muchísimo. Ahora sí, sin más contexto. Esparcidos en todos los rincones del mundo están los renegados. Son los seguidores de una luz y sabiduría distinta pero cálida y acogedora. Una luz que promete acabar con todas las formas de crueldad y existencia. Una existencia impuesta y corrompida por los hombres y sus creencias impuras. Así, la luz de la suave sabiduría hará que todo vuelva a uno sin discriminación, visiones, conflictos o sufrimiento. Sin embargo, es mentira que todos y cada uno de ellos, en el momento en el que entran en contacto con esta luz, se convertirán en esclavos de monstruos que pueden utilizarlos como recipientes para invocar la fuerza al único en Rojo. La promesa de una existencia sencilla, serena, igualitaria y pacífica no es más que el cebo iluso con el que esta identidad atrae a los prebendios, a aquellos que sucumben a su falso mensaje por desesperación. Lo único que trae la conversión de En Rojo es la extinción absoluta de la muerte de todo, el fin de los tiempos, pero para lograr esto, la entidad requiere una serie de vasijas y algo para alimentarse de cuerpos con capacidad de resistir su fuerza. En ellos, la entidad puede manifestarse, pero para lograrlo, En Rojo necesita seguidores que sean capaces de difundir sus mentiras hasta que una de ellas tome su forma definitiva. Uno de sus fieles y misteriosos seguidores más conocidos es Go-In-Nong, ampliamente descrito en el libro del fin de los tiempos en el año 850 de la Era Común, atribuido a una comunidad pagana camboyana, que con el tiempo se transformó en una de las primeras organizaciones religiosas con amplia documentación en lo que se reconoce al culto de En Rojo. La descripción más popularizada de Go-In-Nong, a la que se hace referencia en varios textos de la historia antigua de Asia del Pacífico, habla de un hombre que estuvo sujeto a un castigo real ordenado por la dinastía Joy, sellando su rostro con la marca de la vergüenza por su calamidad. Con el tiempo, la plaga de la entidad En Rojo se apoderó de su cabeza y extremidades. Se dice que la enfermedad comenzó con H-Nong y desde entonces se ha extendido incontrolablemente. ¿Qué palabras podría haber pronunciado Gok-Nong para ser sentenciado a semejante castigo? ¿Cuáles podrían haber sido sus terribles calumnias? El final da una pista con palabras de la conocida consejera real llamada extraoficialmente la bruja del atardecer, quien habría mencionado que en algún momento de su vida vio una luz lejana imposible de alcanzar del todo, pero podía entender que su mensaje era realmente una mentira. La crueldad y la tiranía de los gobernantes y dioses fueron la causa de que todo el sufrimiento humano frente a este hombre pudo verse solucionado con el adviento de En Rojo, una entidad en oposición a la terrible realidad que traería la verdadera paz al mundo. Este mensaje fue compartido por Go-In-Nong con todos los que encontró en diferentes pueblos y regiones hasta llegar a oídos de la dinastía Jochi, y así como castigo por sus mentiras y difamaciones, fue marcado con el sello de la vergüenza, perdiendo poco a poco la vista y el olfato, conectándose con lo más profundo y ser parte más íntimo de ser apreciado por la gracia de En Rojo, que se manifestaría en su rostro. Con él comenzó la enfermedad en esa parte del mundo. Cualquiera que se acercaba a él contagiaba por mínimo que fuera el contacto. De esta manera, a medida que más personas quedaban atrapadas en ese sufrimiento, las posibilidades de materialización de En Rojo aumentaban. Al hacerlo con su sola presencia, todo tipo de criaturas sucumbían a sus revelaciones. Ante el peligro percibido de este grupo cada vez más numeroso, las autoridades emitieron un real decreto que duró más de 200 años, ordenando la caza de cualquier miembro de este grupo. Cuando fueron capturados, fueron aislados del mundo sin posibilidad de interactuar con nadie más que ellos mismos.
Tal fue el caso de los pescadores en la Bahía de los Reyes en el año 1067 de la Era Común. Era un pacífico grupo de comerciantes y artesanos que se ganaban la vida en el mar, cuando encontraron una antigua lápida a unos metros de profundidad cerca de la bahía. Esta lápida mostraba un intricante diseño y un fragmento de una tumba donde se manifestaba Embrojo. Había sido aprisionado en estas tierras. Tan desconocidas para esa época, los investigadores tardaron siglos en rastrear el origen real de esta misteriosa placa. Impulsado por la curiosidad, el pescador extrajo esta placa de metal e intentó traducir las inscripciones que había en él. Notaron que cuando más tiempo pasaba cerca de esto, más les llamaba la atención y se veían obligados a tocarlo siempre que fuera posible. Cuentan las historias que todos los pescadores y comerciantes eventualmente se volvieron completamente locos repitiendo las mismas calumnias a la que Go-Ech-Nong había sido condenado casi 200 años antes. No pasó mucho tiempo hasta que la reciente dinastía Jochi tomó conciencia de un nuevo foco de infección. Este era más peligroso porque muchos de estos pescadores y comerciantes pertenecían a tribus nómadas. Algunos incluso descendían de más allá del norte de China, que ingresaban a la ruta comercial del Golfo de Tailandia. Esta condición particular pondría en peligro a todas las criaturas del imperio y sus alrededores. La acción de la dinastía fue decisiva, pero no rápida. Después de ser atacados por enormes criaturas con cuerpos humanos, pero con cabezas de polillas, se vieron obligados a tomar ciertas distancias. Finalmente capturaron a casi todos los pescadores de la bahía de Compost-Mat, un intento desesperado por evitar que se propagaran las calumnias de Embrojo. Fueron encarcelados en los que ahora se conoce como la prisión subterránea más grande de Asia, en la triple frontera de Laos, Camboya y Tailandia. El hambre manifestó la primera y mejor documentada transmutación de Embrojo, que se materializó a través de cada uno de los prisioneros sufrientes. Los pocos supervivientes de aquel suceso se dispersaron por diferentes tierras, algunas insópitas, otras densamente pobladas, pero todas fuera del alcance de la dinastía Joy y sus aliados locales. Buscaron la paz y trataron de olvidar la relevancia utópica que les prometía la luz de Embrojo, envenenando sus almas. Unos, sin embargo, no pudieron, simplemente no resistieron y se sometieron a las palabras del Dios de la Luz, difundiendo su evangelio donde quiera que alguien les prestara atención. Sin embargo, a medida que se alejaba en la distancia, la palabra perdió su poder y llegó a tierras europeas bajo la premisa de una promesa difícil de creer, carente de fuerza convincente y perdiendo su cualidad de enfermedad, pero llevaba la semilla de la luz lejana dentro de ellas, en sus sueños y epifanías, quienes se encontraban en situaciones de gran sufrimiento. No se sabe con precisión por qué Embrojo toma la forma de una polilla gigante. Posiblemente sea una forma de transfigurar una criatura reconocida por las poblaciones más populares, aquellos que han tenido que lidiar con plagas y enfermedades transmitidas por estas criaturas en algún momento en sus vidas. Sin embargo, así es como parecen reproducirse las extrañas criaturas. Depositan pequeñas larvas en huecos de árboles generados por quienes alguna vez le sirvieron a la fuerza de Embrojo. Toga, un trabajador común, es contratado como cajero en una popular pizzería turca. Sin embargo, su rutina diaria da un giro inesperado cuando, un día, mientras trabajaba hasta tarde, sus compañeros de cocina descubrieron un problema en la maquinaria. Al parecer, la maquinaria estaba emitiendo más calor del recomendado, pero la máquina soltó mucho humo en forma de calor intenso que le cayó en toda la cara, lo que provocó que Toga experimentara síntomas extraños y alarmantes, comenzando a sentir ardor y picazón en todo el cuerpo. Lo que sucede a continuación realmente desconcierta a todos los que lo vieron en ese momento. Toga se aferra con fuerza a la maquinaria defectuosa y en un instante su cuerpo parece sufrir una metamorfosis espantosa y grotesca, como si estuviera siendo invadido por alguna forma de vida desconocida.
Este evento inexplicable llevó a una investigación más profunda y los análisis médicos revelan una verdad aún más perturbadora. Tanto Toga como otras víctimas han sido infectados por un agente biológico de origen insectoide. Los estudios muestran la presencia de larvas en las células, sugiriendo la posibilidad de una enfermedad completamente nueva y desconocida para la ciencia. La historia de Toga Exolei se convierte en un enigma inquietante que plantea preguntas sobre los límites de nuestro conocimiento médico y la posibilidad de encuentros con fenómenos biológicos más antes vistos actualmente. Una teoría expuesta por los peritos forenses sugiere que la transformación que sufrió Tolga Aksoy se debió a la explosión simultánea provocada por el intenso calor repentino al que estuvo expuesto en la cocina, lo que provocó que la enfermedad estallara sin que el muchacho se hubiera afectado progresivamente por el periodo de incubación. Toga vivió sus últimos días sin sufrir ni el más mínimo síntoma. La pregunta que se planteó con mayor preocupación fue la posibilidad de transmisión infecciosa, y si esto podría haberse convertido en un riesgo potencial para la población turca. Al igual que el gran maestro de la pintura francesa, Jacques-Louis David, destacado en el periodo revolucionario y posteriormente en la era napoleónica. También fue conocido como una de las personas que estuvo con extraños cultos que irrumpieron en la historia. Jacques-Louis David, famoso por retratar escenas de los acontecimientos más importantes de la Francia del siglo XVII y XIX, sirviendo como propagandista jacobino, también representó escenas históricas del mundo clásico. Sin embargo, una parte de su trabajo permaneció oculta al conocimiento público. En primer lugar, debido al proceso represivo revolucionario que llevó al pintor a prisión, así como la censura napoleónica a principios del siglo XIX, fue rescatado por uno de los museos que adquirieron su trabajo, el cual se encuentra oficialmente en posesión de diversas instituciones a nivel mundial, particularmente el Museo Loudun. Fue el que conservó pequeñas pinturas y bocetos del periodo comprendido entre 1787 y 1793, considerándolos extravagantes e innecesarios para exhibir, argumentando que excedieron con su peculiaridad el tradicional arte del pintor. De igual manera lo mantuvieron en reserva porque estas obras estaban mal documentadas en su momento, sin nombre de patrocinador y con ciertas dudas sobre si eran obras originales del autor. Sin embargo, luego de estudios mitóticos durante los años 70 y 80, expertos químicos, grafólogos e historiadores del arte determinaron que tanto el papel como el estilo eran característicos y únicos de este pintor. Estas principales pinturas, que datan de 1787, representaban escenas rurales donde los campesinos interactuaban con un enorme insecto que cambiaba radicalmente de forma, pero mantiene ciertas características comunes: grandes alas de polillas y cuerpo de insecto. Detrás de estas obras habían una serie de descripciones difíciles de leer, pero de las que se podía descifrar una palabra totalmente alejada al francés y en particular a los franceses de la época: embrojo. No queda claro en toda la obra de este autor qué es un embrojo, pero parece ser alguna extraña palabra para referirse a esta extraña criatura, de la que, debido a los terribles resultados de la revolución, como los incendios de censura y exiliación, prácticamente no hay mayores datos sobre la intervención de este tipo de criaturas en la sociedad francesa. Este autor aportaba pistas donde se puede apreciar que estas figuras estaban fuertemente ligadas a los entornos naturales, así como los tratos más bajos de la sociedad. Además, los pintores parecen estar muy intrigados por ello, ya que hay varios bocetos donde se registra este tipo de insectos en sus cuadernos bastante llamativos para un autor que únicamente se dedicaba a hacer retratos y rara vez abordaba paisajes puros.
Ok, durante estos primeros minutos nos acaban de resolver muchísimas dudas. La primera de todas es saber el origen de miles de años de Embrojo, siendo representado como una entidad que traería miseria y sufrimiento a nuestra tierra y que a su vez también la paz. Esta creencia nació en el país de las dinastías más conocidas, en China, siendo este hombre llamado Goid H. Nong la primera persona en ser su siervo de esta entidad en forma de polilla. Este pobre hombre fue condenado por la dinastía Hoi, sellando en su rostro la marca de la vergüenza, que con el tiempo la entidad en rojo se apoderó de su cabeza y cuerpo, dando el inicio a una plaga que no pudieron controlar, expandiéndose su nueva religión a muchas dinastías, siempre mencionando que el sufrimiento que tenía este hombre era por culpa de los dioses y los emperadores, y que lo único que debería reinar y traer la verdadera paz era en rojo. Pero la dinastía Hochi, como castigo por sus mentiras y difamaciones, fue marcado con el sello de la vergüenza, desapareciendo y condenando a todas aquellas personas de este culto a ser cazadas y exterminadas en su totalidad. Pero aquí no acaba esta historia, porque después de unos 200 años, la dinastía Hochi sería el foco para el inicio masivo de este culto. Esto debido a que un grupo de pescadores y mercaderes encontraron una placa de metal muy curiosa, la cual tenía simbologías muy extrañas. A los días, estos hombres pasaron de ser personas muy buenas a volverse totalmente locos. Pero esta vez el foco de infección de esta enfermedad empeoró, debido a que se expandió tanto que durante los viajes por el mar se veían muchos ataques de insectos con cuerpos humanos, ya que este foco infeccioso de insectoides estaba propagada por todos lados. Cuando lograron atrapar a los pescadores, los encerraron en unas jaulas, y como eran prisioneros, no tenían la mejor atención que digamos. Esto fue una terrible decisión, ya que por primera vez podemos obtener un registro de las primeras personas que transmutaron en su totalidad de servidores de Embrojo, siendo esta imagen la etapa final de aquellas personas que entregaron su cuerpo y alma a esta polilla gigante. Extendiéndose y perdiéndose en la historia, ¿qué es lo que pasó con aquellos servidores que se dirigieron a Europa? Junto con esto también nos resuelven la duda del por qué Embrojo se hace ver como una polilla. Es algo simple de explicar. Como ya es conocido por la historia, nuestros antepasados sufrieron muchísimo con las plagas, ya que para aquella época la tecnología era muy pobre. Bueno, no se le ocurrió mejor idea a esta entidad en representarse como una polilla gigante para que la gente le tenga respeto y miedo, ya que quería aparentar ser una plaga, el mayor miedo de los pobladores de hace miles de años. Junto con esto también nos cuentan una historia muy curiosa y aterradora, porque al parecer el método de contagiarse o transmutar en un insecto está cambiando. Este muchacho se llama Toga Exolei, el cual un día como cualquiera se encontraba en su trabajo y que después de un accidente mutó abruptamente en esta cosa. Que la verdad, no sé ustedes, pero esto es todo menos un insecto mutante, o tal vez sí. La explicación para este suceso recae en que este muchacho siempre estuvo contagiado, solo que nunca se dio cuenta de esto porque no mostraba ningún síntoma, haciendo que la reacción de su accidente activara la infección a nivel molecular, teniendo un cambio muy exagerado en todo su cuerpo. No sé ustedes, pero esto me recuerda a una enfermedad que ya pasamos nosotros en la vida real hace unos pocos años. Da mucho miedo pensar que absolutamente nadie sabe que está infectado hasta que suceda esto. Por último, nos mencionan a un pintor llamado Yaculo y David. Fue un pintor que únicamente hacía retratos de paisajes, pero como nada en esta vida es lo que parece, este pintor supuestamente normal tenía obras de arte y bocetos de insectos que interactuaban naturalmente con los humanos. Básicamente nos estaba mostrando sucesos que él mismo vio en el pasado en Europa. Y aquí abro un debate, porque recuerden que algunos feligreses de este culto se fueron a Europa y la mayoría se quedó en Asia, naciendo la pregunta de que si ustedes creen que el culto en Europa trató de convivir pacíficamente con estas polillas y que los que se quedaron en Asia los usaron para fines aterradores. Por lo menos para mí esto tiene mucho sentido y la temporada número 1 y 2 también apoyaría esta idea. Ya ni menciono el culto de Estados Unidos porque bueno, esos sí estaban locos. Pero dentro de toda esta información no olvidemos un dato súper mega importante y que por lo menos a mí me dejó muy sorprendido. Embrojo es chino. Existen muchas leyendas sobre Miorrohoi,
Investigaciones policiales, militares y científicas sobre la existencia de esta criatura se han filtrado a lo largo de la historia, manifestándose en formas siniestras desde fuerzas incontrolables que enloquecen al hombre hasta enormes polillas e inconmensurables insectos que se esconden bajo nuestros pies en lo más profundo de las ciudades y también en lugares remotos. Neo-Rohoi aparece como una expresión fuertemente ligada a la religión y la formación de sectas como las conocidas en el sudeste asiático, europeo, América del Norte y los Andes sudamericanos, quizás en innumerables otros lugares que aún no se han desvelado, retomándose a orígenes documentados. Nos encontramos con los escritos del cronista chino Lu Qin, quien en el siglo XIV recopiló una serie de historias mayoritariamente de la forma oral durante épocas considerados los más completos en relación al primer contacto de la humanidad con la fuerza cósmica atribuida a Er Rojo. En estos textos nos remontamos a historias de una era lejana de hombres y mujeres que habitaban las zonas más remotas de Asia, antes de la existencia de las civilizaciones actuales y modernas, en lugares que hoy son difíciles de localizar con precisión. Sin embargo, sobreviven relatos de quienes experimentaron la presencia y los efectos de estas extrañas fuerzas sobrenaturales sobre sus comunidades y familias. El siguiente texto pertenece a un escrito en Leum, específicamente del libro sobre las leyendas que dieron forma a la civilización del advertimiento de las estrellas, cuyas copias originales se encuentran en la Biblioteca Popular de Beijing. Todos huyeron de los campamentos. En el momento del ataque, una patrulla regresaba de su recorrido y muchos corrieron junto a ellos cuando los vieron darse la vuelta. Pero otros no tuvieron más remedio que huir al norte donde no había nada, solo leyendas de animales salvajes y la muerte. Viajó durante mucho tiempo sin ver nada a sus alrededores, pero al dar 200 pasos se encontró con lo que parecía un enorme abeto que había caído hace décadas, cubierto de nieve y musgo. Una vez dentro, se sintió tranquilo y abrazó la esperanza de lo que ahora era su salvación, una morada arraigada en medio de la nada. Cuando estaba aceptando su destino, avanzó quitando muchos obstáculos delante de él, no le permitían avanzar, encontrándose con una superficie dura y rugosa, la cual parecía una lápida parcialmente enterrada, que al tacto revelaba extraños grabados con fina precisión. Mientras lo tocaba, sentía que su cuerpo recuperó vitalidad después de tan poco tiempo. Esa piedra con inscripciones impecables tenía un poder que le había salvado la vida. Él salió del refugio mencionando que había encontrado un tesoro dirigiéndose a su campamento. Cuando lo encontró, vio que las carpas estaban destruidas, pero se pudo encontrar con su patrulla, contándoles de las maravillas de la lápida que le salvó la vida. Los milagros de la piedra pronto obsesionaron a todos los que entraron en contacto con ella, fascinados por la inscripción talladas que revelaron verdades sagradas, pero los hombres y mujeres que se entregaban a este poderoso poder sucumbían en enfermedades muy extrañas. En su mayoría caían aquellas personas que su fanatismo era desenfrenado, siendo transformados en criaturas que desafiaban todo lo visto en estos tiempos. Sin embargo, no todas las transformaciones eran grotescas. Algunas de ellas eran una metamorfosis incompleta que los transformaba en cuerpos momificados. A partir de esta historia se tuvo en cuenta que en algún tiempo de la historia se propagó una enfermedad aterradora por culpa de una tumba de piedra semienterrada en medio de la nada. Después de tomar a 8 sujetos sospechosos de infección B 1997 gamma, estaban en estudio desde 1990 y cuyo genoma fue establecido entre diciembre de 1996 y febrero de 1997. Estos sujetos fueron monitoreados durante 5 años. 8 fueron identificados en Turquía como consecuencia de una plaga de polillas en determinadas ciudades, cuyos nombres se mantuvieron en secreto. Estas polillas portaban una peculiar mutación de un virus bastante común en algunos insectos de la zona.
Sin embargo, contrariamente a la mayoría de los estudios virológicos, este virus se comportó como un agente celular, exhibiendo características similares a las que podrían ser denominadas características de un organismo dotado de un cierto grado de capacidad bolivitaria de su nivel mínimo. Es decir, una nueva especie dentro del reino eucariota con habilidades inusuales debido a su minúsculo tamaño. Sospechaba que estas criaturas microscópicas se aferraban al huésped infectado, y en un lento proceso que podría durar más de 10 años, reaccionando violentamente a intensas fuentes de calor durante su etapa de eclosión, extendiéndose a través del torrente sanguíneo del huésped y asumiendo instantáneamente una forma unitaria. Mayoría de las veces estas criaturas se desarrollaron en la médula espinal de huéspedes vertebrados, provocando notables problemas motores que no se correspondían con entidades nosológicas degenerativas previamente descritas por la neurología. Aún se desconoce cómo estos virus llegaron a desarrollarse de esta manera. No hay evidencia que demuestre la posibilidad de mutar de esa manera en especies procariotas, al menos no en un periodo de tiempo tan corto, incluso demasiado corto para la historia de la humanidad. No es más que una fracción del curso evolutivo de todo el universo. Los 8 sujetos han sido considerados durante todo el experimento como individuos prohibidos por su estado de salud extremo. Esto significa que han sido despojados de todos sus derechos como ciudadanos y se encuentran en el límite entre humanos y objetos. Es crucial entender que su estado de salud representa un riesgo extremo para el desarrollo y la supervivencia de la humanidad, y en consecuencia para ellos mismos. Dentro de las instalaciones se recrearon amplias zonas subterráneas con anillos de seguridad revestidos de hormigón y completamente insonorizados. Dentro de las salas de observación médica también se crearon salas ficticias idénticas a las de un centro de salud real. Originalmente estaba destinado a fines militares. En este lugar, los 8 sujetos fueron liberados luego de que se produjera la eclosión del virus. Al ser expuestos a temperaturas extremadamente altas, sufrieron las transformaciones correspondientes en unos instantes, manifestándose en unas formas alteradas. Este virus pareció tomar el control de los cuerpos de los sujetos, que inicialmente parecían resistir el embate de la transformación, haciendo algunos gemidos y gritos en los primeros minutos. Sin embargo, después las criaturas se volvieron más autónomas y comenzaron a vagar por las instalaciones ficticias, observando cada detalle e intentando interactuar con algunos objetos, puertas y pasillos. Su comportamiento fue notablemente tranquilo y examinaron todo con bastante tranquilidad. Se notó que todos se movían simultáneamente, incluso si estaban en diferentes áreas de la instalación, interactuaban simultáneamente. Posiblemente esto se deba a alguna forma de mente colmena. Luego de capturar estas imágenes, el equipo encargado del subsuelo se encargó de aniquilar estas extrañas mutaciones y los restos fueron enviados al laboratorio para su respectivo análisis. Así se llegó a la inquietante conclusión de que el material genético del virus permanecía intacto. Aunque los cuerpos de los sujetos habían sido completamente reducidos, el virus permaneció allí, en estado de latencia, esperando la oportunidad de infectar a un nuevo huésped. El caso del hombre que podía controlar los insectos, como lo denominó la prensa local, fue una noticia accidental en los medios turcos de 2003. Lo que comenzó con una noticia sobre un accidente laboral en una panadería en la ciudad de Estambul, terminó siendo una entrevista casual con una mujer que denunció negligencia por parte del establecimiento hacia su esposo. Él había presentado alergias graves desde hace 2 semanas antes del incidente, pero su condición empeoró con el paso del tiempo y fue completamente ignorado por sus jefes. Según el relato de su esposa, 3 hombres terminaron graves en el hospital debido a que se reportó un accidente que involucró los hornos y una fuga de gas. Sin embargo, la mujer reveló que era algo totalmente diferente. Öfke için kullanılan kelime yetersiz kalır. Benim yerimde sen ne yapardın? İkimizin de durumun ne kadar korkunç olduğunu bildiğimizi düşünüyorum. Tamamen kabul edilemez ve bu lanetliler en azından iyi birkaç yıl hapis cezası almayı hak ediyorlar. Anlıyorum. Gerçekten karmaşık bir durum. Olayların nasıl geliştiğini anlatabilir misiniz?
Eşim her zaman nispeten sağlıklı bir adamdı. Son sağlık kontrolünü ne zaman yaptırdığını hatırlamıyorum. Ya da ne zaman hasta olduğunu bile. Fırındaki işinde çok aktiftir. Bazen daha fazla dinlenmesini ve aileyle zaman geçirmesini isterim. Ama bu şerefsizler bu durumdan sıkça faydalanırlar ve biliyorsun. Fazla mesai ve aniden ortaya çıkan bu işlerle ilgili uyarı olmadan gerçekten yapmak zorunda kalıyorlar. Yoksa işten çıkarılacaklar. Ama birkaç gün önce eşim, adı Taner, bir grip hissiyle eve geldi. Ama gerçekten öyle değildi. Daha çok bir alerjiye benzediğini söylüyordu. Ama kesin de değildi. Yüzünde bir rahatsızlık hissediyordu ama bunu tam olarak nasıl tanımlayacağını bilemiyordu. Birkaç gün izin almasını önerdim ama hızlı bir şekilde iyileşeceğini varsayarak bir gün daha gitmek istedi. Ancak ertesi gece biraz şişmiş gözlerle, dudakları da biraz kabarmış bir şekilde geldi ve çok fazla burun akıntısı vardı. Durmadan hapşırıyordu. Yüzünde hastalıklı bir ifade vardı ve ayrıca çok fazla göremediğini hissetti. Ya da daha doğrusu hissettiği gibi aynı anda normalden daha fazla şey görüyordu. Tahmin edebileceğin gibi işe geri dönmesi gerekti. Onur'un bu sapık çocuğu ve Allah'ın kötü sözlerini ve acımı affetmesi, gününü bitirmesi için onu tehdit etti. Bahar alerjisi herkeste olabilirdi. Ayrıca oldukça ciddi ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Bu yüzden en son ihtiyacımız olan şey gelirimizin bu kaynağını kaybetmekti. Ama dün olan korkunçtu. Eşim evden konuşmakta belirgin bir zorluk çekerek çıktı. Dili biraz felç gibi ve her an ölümcül bir ateş gelecek gibi görünüyordu. İş arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla Taner oldukça saldırgan davrandı ve pek çok kişi ona eve gitmesini önerdi. Onur'un aptallığından onu koruyacaklarını söylediler. Ancak kendi arkadaşları ve dostlarının söylediklerini hiç dikkate almadı ve tartışmalara çok sert bir şekilde daldı, bana anlatılanlara göre. Hatta yumruklaşmaya bile gittiler ve işte her şeyin en kötüsü oldu. Taner onlardan birini bir gaz tüpüne doğru itti ve hortumlar koparak işte o zaman bir gaz akışı doğrudan eşimin yüzüne geldi ve her şey karmakarışık oldu. Ambulanslar geldi, polisler geldi ve hepsini hastaneye götürdüler. Tıbbi rapor hakkında veya eşinizle yaptığınız konuşmalar hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Doktorlar onu izolasyon odasında gözetim altında tutuyorlar. Onun için ciddi şey olmadığını, iyi olacağını söylüyorlar. Ama Taner bana anlayabildiğim kadarıyla bu çok garip gelecek ama önündeki şeyleri de hiç göremediğini, sadece birçok başka gördüğünü, bazıları borular, karanlık taş ve beton alanlar gibi gizli yerler ve hepsinden önemlisi çok yükseklikler. Anlatmaya çalıştığı şeyi anladığımı bilmiyorum. Ama birçok şeyi aynı anda gördüğünü ve her şeyin düşündüğüne göre hareket ettiğini söylemek istiyordu. O andan itibaren başka bir şey söylemedi ve küçük bir guatr oluştu. O zaman doktorlar onu izole etmeye karar verdiler. En torno a esta noticia nos trae la atención lo que le dijo Tanner a su esposa sobre las visiones que él tenía. Enfatizó esas imágenes en pasajes y tuberías estrechos y oscuros. Unos meses más tarde, en la ciudad del distrito de Beyoğlu de Estambul, en la famosa Torre Agalada, se encontró una enorme cantidad de polillas inusualmente grandes en su interior, quienes previamente habían estudiado casos de infestaciones de polillas en la zona occidental de la antigua Constantinopla. Descubrieron una característica peculiar en estas criaturas. A diferencia de las polillas comunes, se mueven de manera extremadamente coordinada, como si fueran guiadas con una precisión similar a lo que veríamos hoy en día desde un enjambre de drones controlados desde el suelo. Además, durante el mismo periodo de tiempo, con una diferencia de 2 a 3 años,
Casos similares se reportaron tanto en Turquía como en Armenia y Siria. Coincidentemente, en cocinas de tiendas y bazares populares, fenómenos extraños llevaron al cierre permanente de estos locales, que también reportaron infecciones de plagas de insectos escondidos en la enorme maquinaria industrial, causando terribles incendios y desastres estructurales. Por otro lado, también se capturaron imágenes de criaturas aterradoras emergiendo de varios hornos defectuosos. Todos estos compartían un elemento en común: fallas internas en sus temperaturas se dispararon, causando supuestamente accidentes que involucraban a trabajadores y los mismos clientes. Algo inquietantemente similar al caso de Taner en Estambul. Bu garip kütle 1994 yılında Adana şehrindeki bir fast food mutfağının zemininde büyüdü. Patlayıcı gazların sızıntısı sonrasında duvarın bir kısmını kırarak aniden bir tepki vermesi sonucunda garip bir titreşimli madde ortaya çıktı ve buradan sınıflandırılmamış böcekler çıktı. Kazada bir işçi doğrudan etkilenmiştir. Bu yaratık 1999 yılında Ankara'daki bir alışveriş merkezinin depolarında görüntülendi. Bir pastane işletmesinin açıklanamayan kapanışından sonra Türk bakteriyolojik güvenlik görevlilerinin tesislerin içinde periyodik temizlikler yaptığı söylenmiştir. Bu olay mağaza eski çalışanı Kadir Celalettin'in garip bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilişkilendirilmiştir. İstanbul merkezli uluslararası bir fast food zinciri çalışanı mutfakta kızartma yağını değiştirirken görüldü. Arkadaşlarının duyduğu son sözleri muhtemelen vücuda yağ sıçraması nedeniyle kısa süren bir acı çığlığıydı. Ancak bunların hepsi bir varsayıma tekabül eder. Çünkü fırınlar ve kızartma tencereleri açıklanamaz bir harmanın içinde bulunan şey, kocaman kırmızı gözlü tuhaf bir biyolojik kütle gibi görünüyordu. Şekil hiçbir zaman hareket etmedi. Ancak polis ve uzmanlar gelene kadar ondan hiçbir şey duyulmadı. Y con esto acabaría la temporada número 3 de Embrojo, Mio Rojoy o Mi Ojo. Como le quieres decir, no afecta nada en la historia, ¿ok? Bueno, para terminar este video he de mencionar algunas cosas cruciales. La primera de estas es que esta tercera temporada nos deja claro, y que es canónicamente cierto, que el culto de Embrojo existe desde hace miles de años, y que actualmente se encuentra en todo el mundo dividido en distintas sectas, ya sea sectas abiertas a todo público o simplemente sectas que nadie sabe de su existencia, como si fueran una sociedad anónima. Lo que me encantó es que nos cuentan una historia o relato antiguo sobre una lápida de piedra mágica, la cual hace que todos tus males ya no existan. Pero como nada es gratis en este mundo, aquellas personas que se volvieron fanáticos locos fueron transformados en criaturas súper extrañas, y algunas de ellas simplemente se quedaron en el proceso, padeciendo y quedándose como un cascarón vacío. ¿Y esta historia qué quiere decir? Bueno, que en el mundo existen miles de relatos similares dependiendo del lugar en donde estés, abriendo la puerta a que posiblemente en un futuro sepamos cómo los aztecas y los incas pudieron haberse topado con algo relacionado a este culto. No sé ustedes, pero a mí me encantaría saber leyendas similares, pero en nuestra parte del mundo. Y para terminar tenemos que hablar de un nuevo investigador llamado Dr. Tanner, el cual nos explica un proceso más cercano sobre cómo nacen estas criaturas. Básicamente lo que estamos viendo ahora sería la infección o enfermedad que Embrojo trajo a nuestro mundo, solo que ahora está en una especie de mutación súper enorme, provocando que muchas personas, como estamos viendo ahora, tengan una mutación mucho más rápida y aterradora en sus posibles fases finales. Acompañado con esto también nos dejan claro que esta bacteria únicamente se activa con temperaturas altas. Y aquí se une todo lo que hemos visto en esta tercera temporada, ya que ¿recuerdan el caso del joven al principio de este video? Bueno, ahora sabemos que estas bacterias buscan lugares con extremo calor, siendo transportadas por usuarios que se ven normales, pero que realmente están transportando este virus dentro de ellas sin saberlo. Y cuando sucede un accidente, entre comillas, con alguna máquina, pues estos microorganismos infecciosos se activan generando que nazcan nuevas criaturas. Y por último tenemos el caso del esposo de esta señora, dándonos los posibles síntomas de una persona que está contagiada,
la cual son alergias súper fuertes y cansancio extremo. Esto se escucha muy normal, ¿verdad? Por eso mismo, esto es muy aterrador, porque existe la gran posibilidad de que todos los seres humanos a lo largo de la historia, y que actualmente se esté manifestando más rápido con el regreso de Embrojo a nuestro mundo. Muchas gracias por ver mi video y recuerda suscribirte para que pueda ver muchos más. Sobre todo, necesito leer tus teorías y opiniones en los comentarios. Sin más contexto, yo soy Norspad y el terror y misterio están detrás de ti.